Buen día, chicos. Eh, Espero que sea un buen jueves para ustedes y hoy comenzamos una nueva etapa vertiginosa para ustedes, para mí, pero que, si ustedes se dan cuenta, quedan 8 semanas de clases. Y en las 8 semanas tenemos que cubrir todo lo que es referente a las técnicas proyectivas gráficas y las lúdicas. Las lúdicas vamos a tener la última semana, por lo tanto tenemos solo 7 semanas para asumir, aprender, construir todo lo referente a las técnicas proyectivas gráficas. Hemos tenido una experiencia ya bastante enriquecedora con el Bartek. Desde un principio, mi discurso ha sido, no es que el Bartek sea el mejor test que conozco, pero sí, chicos, es el mejor test que me introduce a las técnicas proyectivas gráficas. ¿Por qué? Porque realmente me da cuenta, me permite analizar todo lo referente a la expresión gráfica, al lenguaje del dibujo, como versa el nombre del libro al que nos hemos abocado durante todo este tiempo. Con estas menudencias de las gráficas, con estos elementos, ustedes pueden analizar cualquier test gráfico. Se necesita simplemente el libro, las interpretaciones que nosotros sacamos y el saber de que todo dibujo se compone de elementos gráficos y esos elementos gráficos son importantísimos para nosotros como investigadores, como analistas de lo que nos está expresando el ser humano, lo que nos está expresando nuestro paciente en torno a sí mismo. Ustedes van a leer entre la literatura que les he mandado, ustedes van a leer un montón de artículos dentro de las mismas, de los mismos textos, en los que dicen que muchas veces un dibujo nos dice mucho más de lo que el sujeto habla, de lo que el sujeto dice, de lo que el sujeto tiene consciente. Porque las técnicas proyectivas gráficas tienen ese don. No solamente ver, poder analizar, inmiscuirnos en la intimidad del sujeto, pero no solamente en la intimidad consciente, sino en la intimidad inconsciente. Muchas veces, perdón, un segundo, estoy en clases, Gordis, después te llamo, ¿ya? Sí, Bernardo, ya. Muchas veces, chicos, un dibujo me cuenta del sujeto mucho más de lo que el sujeto sabe de sí mismo. Y yo veo en innumerables ocasiones cómo cuando yo ingreso a todo diagnóstico con las técnicas proyectivas gráficas, ingreso justamente con, hago mi psicodiagnóstico con mi batería
en la batería siempre pongo técnicas proyectivas gráficas en primer lugar, por varias razones. Uno, distiende el ambiente. Siempre el venir al psicólogo y el saber, por el encuadre que ya tenemos, el saber de que vamos a analizarlo, vamos a interpretarlo, vamos a ver todo lo que tiene el sujeto y además nosotros tenemos como una imagen mágica de lo que es el psicólogo. O sea, todos piensan de que el psicólogo va a mirar a alguien y va a desnudarlo, ¿no? Y entonces se sienten muchas veces, muchas de las personas se sienten un tanto intimidadas, por no decir el 100%. O sea, creo que es muy rara la persona que viene totalmente libre, pero así, totalmente light, para someterse a un diagnóstico, para someterse a una intervención diagnóstica como la nuestra, en la que vamos a desnudar al sujeto. Ellos no saben que tenemos nuestros límites, pero tienen la imagen de que el psicólogo al solo mirar, ya sabemos qué está pensando, qué ha hecho en su vida, cómo ha sido su pasado y demás cosas. Bueno, hay detalles como los que yo he querido incidir siempre en ustedes. Siempre les he dicho, todo detalle cuenta. El cómo se presenta la persona, el qué dice, el cómo se presenta en el mundo. No es lo mismo una persona gordita que una persona flaca. No es lo mismo una persona muy bien puesta a una persona desalineada. No es lo mismo una persona que presenta buenos modales, que dice buenos días, buenas tardes, puedo pasar, me permite, que una persona que agarra y invade. Entonces, primera cosa que ustedes, mis alumnos, quiero que sepan, fíjense en detalles, fíjense cómo les da la mano el sujeto, cómo los mira, cómo sostiene la mirada, cómo está vestido. Siempre digo, ¿no? Para mí es un detalle muy importante porque es detalle. Y cuando los detalles están presentes, hay que tomarlos en cuenta. Fíjense en los dedos, en las manos. Fíjense, bueno, ya lo dije, en la mirada, es muy importante. Y entonces este primer punto, ¿cómo se presenta este sujeto en el mundo? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo trata su cuerpo? ¿Cómo se trata a sí mismo? Es importantísimo. Detalles, fíjense en detalles. Segundo, seleccionen muy bien las técnicas que van a utilizar. Nosotros a eso llamamos batería de test. Y generalmente las baterías de test constan de un test gráfico, de un test psicométrico, de un test verbal o de dos test verbales. En el caso, por ejemplo, de que ustedes sigan siendo mis alumnos el semestre que viene, vamos a llevar una materia que es requete rica, que es Proyectivas 2, en la que ustedes van a empezar con un test verbal muy significativo, muy importante, muy lindo, muy sabio, que se llama desiderativo. Y este desiderativo les va a marcar
No saben, chicos, cómo les va a marcar todo lo que es el sujeto, en tanto estructura, en tanto fortaleza yoica, en tanto mecanismo. Por lo tanto, muchas veces hay dos test verbales. Muchas veces está el desiderativo y otro más. Y si ustedes están haciendo orientación vocacional, bueno, ahí también viene aquellos test que ustedes pueden aplicar para ver inclinaciones, preferencias, vocación. De todas formas, este proceso diagnóstico y esta batería que les digo en este segundo punto, se refiere, chicos, a que nosotros nos metemos en la dinámica estructural, en la dinámica más interna, más íntima del sujeto. Y al meternos, necesitamos herramientas, necesitamos técnicas. No es solamente lo que me parece, lo que aparentemente a mí como persona también totalmente subjetiva me ha impactado, sino que las técnicas me permiten objetivar al paciente. Todos han debido escuchar todo eso, toda la importancia de la empatía, toda la importancia del rapport. Sin embargo, esa empatía, ese rapport, tiene que en algún momento ser objetivado. Es decir, sentimos con el paciente, nos ponemos en el lugar del paciente, tratamos de pensar, de sentir, de vibrar con el paciente. Pero después tenemos los instrumentos como psicólogos como para dar 2 pasos atrás y poder objetivar todo aquello que nos ha dado el sujeto. Este es un punto sumamente importante, chicos, en la elección de la batería, el porqué de la elección de la batería. Siempre en la elección de la batería, ustedes tienen que elegir los test de acuerdo a los objetivos del test. Porque ¿de qué me vale implementar un test que estoy viendo más como este, por ejemplo, en el Macover, más características yoicas, cuando el paciente está presentando problemas de relación? Por lo tanto, busco pues un test gráfico en el que me dé más datos en problemas de relación, pero que además me permita ver ese yo al que me refiero. Por lo tanto, chicos, tienen que saber los objetivos del test para armar, para conformar la batería que ustedes quieren implementar en su paciente. Y el tercer punto es tan importante como el primero y el segundo. El tercer punto se refiere a que con todo ese bagaje del primero y del segundo punto, con todo ese bagaje, chicos, nosotros vamos entrando a esa dinámica de personalidad y vamos entendiéndola. Ojo, digo entendiéndola, no digo comprendiéndola. Comprender lo hacemos en la empatía. Comprendemos, es como el cooperar, ¿no es cierto? Estoy vibrando igual que el paciente. Pero después tenemos que entender es un acto más intelectual. Entender es el revisar, el analizar, el reflexionar sobre qué ha pasado con este paciente, cómo su historia lo ha marcado y qué efectos tiene esa historia en todo esto que nos está mostrando,
en todo ese bagaje de información que hemos obtenido a través de nuestra batería. Por lo tanto, cuando tenemos la batería revisada, la batería que hemos implementado al paciente revisada, tenemos un sinnúmero de elementos de interpretaciones sueltas. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Integrar esos datos. Y la integración de datos se la hace respaldados, apoyados en todo el bagaje teórico que hemos venido construyendo durante todos los años de este aprendizaje sobre la psicología. Entonces, hay 3 puntos importantes: la observación de detalles, hay la batería de test con los objetivos que ustedes hayan querido buscar, y además, esta integración de datos que se plasma en el informe final. Chicos, llámese informe final, llámese informe psicológico, llámese plano psicoanalítico, como ahora lo vamos a ver, llámese síntesis integrativa. Esto es lo mismo, solo con distinto nombre, distinto denominativo, pero es lo mismo. Es cómo integramos esos elementos sueltos en uno. ¿Cómo hacemos que este paciente hable, pero desde su interior? Por lo tanto, chicos, todo este proceso es un proceso de mucho análisis, de mucha reflexión y sobre todo de mucha investigación. Ustedes me van a escuchar decir muchas veces, todo psicodiagnóstico es una investigación, porque estamos investigando qué es lo que está pasando en este individuo y estamos integrando su historia personal con los datos que nosotros estamos encontrando en las diferentes baterías que aplicamos, con los diferentes test que aplicamos. Dicho esto, nos vamos directamente al Macover. Como ustedes han debido apreciar, es un test muy importante. ¿Quién no sabe que los psicólogos utilizamos la figura humana para observar, ver, analizar, diagnosticar? Vas a ir al psicólogo, sí, te va a hacer dibujar, te va a hacer dibujar a una persona y esa persona que dibujes eres tú. Pues Karen Macover descubrió esto. Habían habido algunos intentos previos de analizar la figura humana y uno de los intentos más cercanos a Karen Macover fue el intento de Goodenough. Goodenough decía, yo puedo ver edad mental e incluso sacar cociente intelectual con solamente hacer dibujar a los niños una figura humana. Y entonces ustedes han debido ver en psicometría, le ponían ojitos, un puntito, le ponían pestañas, otro puntito, y así íbamos sacando puntitos, después aplicábamos una fórmula y listo. Pero ahí se dio cuenta Goodenough que habían otras variables, que existían otras variables que no estaban contempladas dentro de lo que es la edad mental. Y era la variable afectiva emocional. Es decir,
¿Por qué algunos niños omitían manos? ¿Por qué algunos niños omitían ojos? ¿Por qué algunos niños hacían ojos cerrados? ¿Por qué algunos niños hacían figuras muy sonrientes y otros muy serias? ¿Por qué algunos niños ponían las manos así o las manos así, ¿no? O sea, como un monigote. Y estas variables eran afectivo-emocionales. ¿Por qué algunos niños hacían los dedos en punta? ¿Por qué otros hacían como una nubecita? Todas esas variables estaban presentes para la edad mental, pero no tenían una explicación dentro de lo que es precisamente la parte relacional, la parte afectiva y más emocional. Por lo tanto, Karen McCovern tuvo esta fuente de good enough, ¿no? Pero además tuvo la otra fuente requete rica, que fue la del psicoanálisis. Freud dice que no hay nada al azar, que todo está escrito en nuestro inconsciente. Nuestros lapsus, nuestros sueños, nuestras asociaciones, nuestro lenguaje, la palabra, el discurso, el cómo nosotros estructuramos esa comunicación con el otro, todo está inscrito no solamente en nuestro consciente, sino no solamente en nuestro consciente, sino en nuestro inconsciente. Y como todo es producto del inconsciente, entonces, ¿por qué no ver un producto tan elemental del ser humano como es el dibujo? ¿Por qué no verlo a través de la interpretación psicoanalítica? Entonces, al test de Goodenough le añadió todo este conocimiento que el psicoanálisis le permitía analizar, encontrar, interpretar, y así nace el test de Goodenough. Ustedes dirán, test viejo, ¿sí? Test viejo. Uno de los más viejos a nivel proyectivo. ¿Y por qué lo llevamos el 21, el 2021? Porque, chicos, desde los comienzos de la humanidad, la expresión gráfica siempre ha versado en torno al ascenso-percepción. Y es indudable que en el ser humano una de las principales experiencias sensoperceptivas es la del cuerpo. O sea, no tenemos robotcitos o no tenemos extraterrestres. Seguramente los extraterrestres también tendrán una cierta relación con su cuerpo, con sus formas. Nosotros tenemos esta forma. Tenemos cabecita, tenemos ojitos, nariz, boca, tenemos manitos, tenemos orejitas, tenemos cuerpito, tenemos bracitos, tenemos piernitas, y por lo tanto, el ser humano, si ustedes se dan cuenta y ven los dibujos de nuestros ancestros, los dibujos rupestres que están en cuevas, van a ver ahí seres humanos. Porque
Si partimos de la sensopercepción para plasmar lo que podemos dibujar y el ser humano había podido dibujar espontáneamente, es algo muy natural, parecería que es tan natural como el juego. ¿Por qué no utilizar este esquema corporal, lo que les decía, la sensopercepción de este cuerpo, puesto en un mundo, colocado en un mundo? ¿Qué posición tiene este cuerpo en el mundo? ¿Qué nos va a mostrar el mundo, chicos, en nuestros dibujos? Alguna vez yo les dije, el mundo está representado, la vida está representada por ese papel en blanco, por ese papel que nosotros siempre usamos, bond, tamaño carta, el mismo que se utiliza en las fotocopiadoras, porque hay un bond tamaño carta delgadísimo, delgadísimo. Ese no. Utilizamos el mismo papel que se utiliza en las fotocopiadoras porque no es ni grueso, ni parece un cartón, no parece cartulina, pero tampoco es lo suficientemente endeble o débil. Por lo tanto, bond tamaño carta y el papel bond tamaño carta nos va a representar el mundo, la vida del sujeto. Y cuando nosotros agarramos y le entregamos el papel, porque además yo les indico a mis alumnos que como yo les había dicho en el primer punto, les había dicho de que se fijen en detalles. Si yo pongo el papel así, directamente, en forma vertical, es como si el mundo, es como si yo, que en ese momento represento el superior, en la que ordena, le estuviera diciendo tienes que dibujar así. Pero ¿y qué si la persona quiere ponerla apaisada? ¿Qué si la persona quiere ponerla en otra posición? Por lo tanto, siempre digo a mis alumnos, agarren un buen número de hojas. Nunca den una sola hojita. Den un buen número de hojas. 3, 4. Tampoco el bloc, ¿no? Pero un buen número de hojas y entréguenle al paciente. A ver, en esta hoja usted tiene que dibujar, ¿no?, una persona. Y entonces ahí veremos, desde el vamos a ver si el sujeto lo pone en forma vertical o si el sujeto lo pone en forma apaisada. Y ya para nosotros es un gran dato para ver si este sujeto se rige con las reglas tradicionales, si el sujeto se rige y se somete a las reglas tradicionales, nos va a poner en forma vertical. Pero si el sujeto es un tanto esquivo o un tanto expansivo o un tanto no reglado, hasta esa posibilidad hay. Ojo, esa posibilidad hay porque nosotros tenemos que encontrar síntomas, es decir, aquello que se repite.
por un síntoma aislado no podemos generalizar. Por un hecho, un detalle aislado no podemos generalizar. Por lo tanto, si el sujeto agarra la hoja y para nosotros en nuestro léxico, ya saben chicos de que esto significa la posición de la hoja apaisada. ¿Por qué? Porque permite hacer un paisaje. ¿Mm? Por eso es que llamamos apaisada. Pero ya vamos a ver que solamente en un test nosotros dirigimos un tantito esto del apaiseamiento. En todos los test, Macover, familia, árbol, en todos los test, lo que hacemos es entregarle un grupito de hojas en la mano del paciente para que el paciente coloque, como él quiera, como él desee, su hoja. Una vez que nosotros hemos emitido la consigna, dibuje en estas hojas, en esta hoja, una persona. Tenemos que analizar por qué decimos una persona. Fíjense que la persona puede ser hombre o mujer. Fíjense bien de que el término de persona, qué lindo término. Bueno, pessoa es persona en portugués. Fíjense qué bonito. El término de persona no alude al sexo. Por lo tanto, al darle la consigna, nosotros estamos posibilitando que ese sujeto pues tenga la libertad, la gran libertad de elegir o un hombre o una mujer. Esta gran libertad de elegir o a un hombre o a una mujer nos da el primer indicio, vamos a tener dos. El primer indicio, el primer síntoma, todo es síntoma, solamente de que nosotros tenemos que ver cuál es el que se repite. El primer síntoma decía sobre su orientación sexual. A mí no me gusta decir preferencia, tampoco me gusta decir elección, porque chicos, no es elección. O sea, yo elijo ser hombre, yo elijo ser mujer, no. Uno va estructurando eso y nace desde el fuero interno. La posición homosexual con todas sus variantes, tanto en hombres como mujeres, ustedes ya la van a estudiar en psicopatología, van a estudiar en psicoanálisis, en clínicas. No viene al caso, pero yo sostengo de que esta no es una elección y dista muchísimo de ser una elección consciente. Es algo que se siente, es algo que se percibe, es algo que nace desde el fuero interno de las personas. Ya ustedes lo verán en las clases correspondientes. A mí me toca únicamente enseñarles de que en el Macover, uno de los principales objetivos del Macover se cierne y que hace que el Macover sea muy buen test, muy buen investigador sobre la orientación sexual del sujeto.
creo que este test es el que mejor, dentro de los gráficos, es uno de los mejores test que nos va a contar la orientación sexual del sujeto. Y el primer indicio es cuando yo le digo dibujo una persona donde no le estoy diciendo dibujo un hombre o dibujo una mujer, sino dibujo una persona, el sujeto puede elegir entre hombre y mujer. Esa elección va a ser muy importante para todos nosotros, para los psicólogos. Vemos, observamos, vemos todos los detalles que el sujeto pueda tener, pueda poner, pueda colocar. Vemos sobre todo, chicos, y observamos, porque esta es una relación dual, es una relación muy íntima entre entrevistado, entre testado y psicólogo. Y nosotros tenemos que ponernos a observar, a veces no así, porque causamos mucho sentimiento de persecución. Tal vez un poco disimuladamente. Incluso hay pacientes que me dicen, no me mire, perfecto, no te miro, y no lo miro, pero trato a cada ratito de hacer, y realmente no lo miro, pero trato de ver por lo menos si está borrando, qué está borrando, o sea, mirando a otra parte, qué es lo que ha dibujado primero, qué es lo que ha dibujado después. Es decir, trato de no mirar, porque el sujeto me ha dicho que no lo mire y trato de realmente no hacerlo, pero estar atentos a cualquier borrón que él quiera hacer. Ahí tampoco nos vamos a poner las manos acá, sino vamos a mirar, pero así muy rápidamente para tomar en cuenta, porque incluso los borrones, chicos, cuentan mucho para nosotros. A ver, quiero que para la siguiente clase ustedes me digan, ¿qué significará el borrar? Ahora, primero, ¿qué significa el borrar así, en forma así genérica, general, ¿no? ¿Qué significará el borrar X parte del dibujo? Segunda pregunta entonces, una, ¿qué significa el borrar en general? Quiero que ustedes piensen. Y segunda pregunta, ¿por qué nos interesa saber qué partecita borra? Dos preguntas que las lanzo y que se las dejo a ustedes para que piensen. No necesitan libros, no necesitan con los conocimientos simplemente que tienen, con la construcción que han tenido de psicoanálisis, ustedes pueden llegar a contestar, pero solventemente, estas dos preguntas que les hago. Por lo tanto, yo me he fijado en los detalles, me he fijado cómo dibuja el individuo, me he fijado qué borra. Si me ha dicho que no le mire, pues trato de no mirar, pero cuando agarra el borrador, miro sobre todo así muy rápidamente qué está borrando. Trato de que la persona se sienta cómoda, que se exprese espontáneamente. Y bueno, una vez terminado el dibujo, saco esta primera hoja donde ha dibujado la persona nuestro testado, lo que le he pedido, y nuevamente le digo, ahora por favor en esta hoja
dibuje una persona del otro sexo. Es decir, si antes dibujó mujer, ahora va a dibujar hombre, y si antes dibujó hombre, ahora va a dibujar mujer. Por lo tanto, igual vamos a tener una pareja. Una pareja que tal vez en un principio ha sido valorizada la figura femenina o ha sido valorizada la figura masculina. O sea, esto es algo que nace del sujeto espontáneamente. Una vez que tenemos, bueno, el procedimiento es igual, nos fijamos muy detenidamente los detalles que hace en el procedimiento del dibujo al plasmar gráficamente la persona. Nos fijamos en forma detallada cómo lo hace el paciente y una vez terminado tenemos dos dibujos. El otro dibujo no es que nos lo guardamos, el primer dibujo, chicos, no es que nos lo guardamos, lo dejamos frente al paciente, a un ladito, arriba, frente al paciente. Y le pedimos de que dibuje y que proceda con el segundo dibujo, el dibujo del otro sexo. Una vez que tenemos los dos dibujos, le preguntamos, ¿de cuál de los dos a usted le gustaría contar un cuento? O ¿de cuál de los dos, o sea, cuál usted elija, de cuál de los dos quisiera contestar unas preguntas? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos dos opciones, chicos. O podemos contar el cuento, que a mí me gusta mucho más, que ustedes puedan pedir al sujeto en la hoja en la siguiente hoja, porque yo he puesto los dos dibujos paralelos y le he pedido que elija. Y entonces el sujeto elige. Es, chicos, el segundo dato importantísimo para ver orientación sexual. Segundo dato importantísimo, ¿por qué? Porque me permite ver la confirmación de su elección. Es decir, si en un principio me eligió mujer, la figura femenina, y como segunda elección me elige la figura femenina, pues entonces hay una orientación sexual. Y la figura femenina coincide con su ser biológico, entonces hay una orientación sexual en la que nosotros estamos viendo que el sujeto, la sujeto en este caso, se está identificando con la figura femenina. Lo contrario también, si eligió la figura masculina y después elige para relatar el cuento o para relatar las preguntas, elige también la figura masculina, pues entonces su orientación se está identificando con la figura masculina. Pero ¿qué pasa si el sujeto es varón y elige la figura femenina como primer dibujo, pero también elige para hablar o para responder algunas preguntas figura femenina? Entonces la orientación parecería de que es homosexual. Se está identificando con la figura femenina más que con la figura masculina. En este caso, les tengo que añadir algunas referencias que son importantes. La elección
estas dos elecciones nos marcan la identificación sexual de la persona. Muchas veces nos va a suceder de que esta orientación sexual no es la que coincide con el sexo. Cuidado que ahí ustedes digan, con que usted había sido homosexual, ¿no? No, ustedes callados, no dicen nada, por favor, ética sobre todo y una postura profesional. Por lo tanto, tenemos ahí el primer dato de la orientación sexual. Ahora, hace un ratito les decía, hay entonces dos posibilidades. Después de que ha elegido, hay dos posibilidades. Pero hay dos posibilidades excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? O aplican uno o aplican otro, pero no las dos. Excluyentes. O aplican la historia y le dicen, en esta hoja, en la hoja que quedó ahí sobre la mesa, porque ya los dos dibujos están paralelos, yo he puesto los dos dibujos así, delante del paciente. Bueno, acá tengo hojitas que me ayudan. Si yo pongo los dos dibujos paralelos, así, qué sé yo, resulta, chicos, que el sujeto se ha quedado con las hojas ahí porque yo le entregué un manojito de hojas. Este manojo de hojas se ha quedado frente al paciente. Y ahí le digo, por favor, en esa hoja en blanco, usted debe relatar una historia de la persona que ha dibujado. Póngale nombre, edad, con quién vive, y relate una historia en no menos de 10 líneas. En no menos de 10 líneas. Y se le da el trabajo, la consigna. Ahora, muchas veces puede suceder de que el sujeto agarre y dice un cuento, una historia, lo que se te ocurra. ¿Cuál es la palabra favorita dentro de un proceso diagnóstico? Lo que tú quieras, lo que se te ocurra, lo que te guste más, como tú prefieras. Son nuestras palabras favoritas. Por lo tanto, le tengo que poner un nombre. Sí, o sea, en mi consigna está, ponle un nombre, una edad, ponle un nombre, el que tú quieras, una edad, la que tú quieras, y cuenta algo de esta persona que has dibujado. Y por lo tanto ahí empiezan a contar sobre la persona que ha... ¿Qué beneficio tiene esta forma de toma? Tiene doble o triple beneficio. No tienen solamente la riqueza del test de Macover, no solamente tienen la riqueza del test de Macover, sino que además, chicos, tienen la riqueza de la letra, cosa que deploro, cosa que me hace sentir en falta con ustedes, porque en las clases presenciales yo les pido, quieren ganarse puntos, perfecto. Vamos a ver todo lo que dice la letra de un individuo, tanto en infantes como en adultos. Todo lo que es producto del sujeto
es posible interpretarlo. Por lo tanto, ustedes no tienen esta parte de grafología infantil y de grafología de adultos. Y me encantaría que la tengan, porque cuando ustedes hacen contar una historia con la grafología, con los conocimientos sobre grafología a través del psicoanálisis, se enriquece mucho más el texto. Por lo tanto, cuando ustedes hacen contar la historia, no solamente tienen la posibilidad de un análisis grafológico, sino que además el contenido del el contenido del cuento que la persona realice es un contenido semiconsciente. Generalmente utilizan recursos sobre la temática o problemáticas que está viviendo el individuo muy conscientemente en esa temporada. Por lo tanto, cuando yo le hago contar la historia y contar a través de 10, no menos de 10 líneas, un cuentito que tenga principio, desarrollo y fin, un cuento que tienen que además decirle, ¿no? Pon un nombre y cuenta la historia que tú quieras, con un principio, un desarrollo y un fin. Entonces yo tengo mayor riqueza dentro del test proyectivo. Y realmente eso me facilita enormemente, puesto de que no tengo que tomar 20 test. Esta es una de las primeras formas y que yo las recomiendo para chicos, para grandes, para adultos, para toda edad. Y que es una de las mejores formas de tomar el Macover, porque tenemos una inmensa riqueza interpretativa. Ahora, la segunda forma de tomar el Macover es implementando una serie de preguntas. Preguntas que ustedes las van a encontrar en el manual. La serie de preguntas versa sobre quién es, cómo se llama, cuántos años tiene, con quién vive, cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta, la que menos le gusta y demás. ¿Cuándo implementamos la serie de preguntas y cuándo implementamos la historia? En la mayor parte de las personas mayores de 6 años que ya pueden escribir, implementen la historia. Y ustedes tienen una falencia, ustedes tienen un vacío, ustedes tienen una pequeña carencia. Y la falencia, la carencia es el que no estamos llevando grafología. Por lo tanto, yo voy a dejar los libros de grafología, tanto infantil como de adultos. De adultos son 2 tomos, pero no digan, ¡guay, 2 tomos! No. Chicos, los 2 tomos son muy llevaderos porque hay muchos ejemplos. Entonces, los 2 tomos se los devoran en muy poco tiempo. Y además, tienen una herramienta más para analizar a cualquier testado. En este sentido, chicos, ¿cuándo vamos a implementar las preguntas? Vamos a implementar preguntas cuando se trate de niños muy pequeños. Ustedes saben de que el Macover nosotros podemos tomarlo, aplicarlo a partir de los 4 años para adelante, aunque a los 4 años vamos a tener todavía algunas dificultades en la internalización de lo que es el esquema corporal. Pero basta que el chico sepa dibujar. ¿Qué es lo que primero dibuja? Una carita, sus ojitos y demás cosas, ¿no? Entonces,
Cuando el chico esté aprendiendo a leer y escribir, obviamente yo no le voy a pedir que cuente un cuento y menos le voy a pedir de que el cuento tenga más o menos 10 líneas. Pobre chico. Por lo tanto, si el niño está aprendiendo recién a leer y escribir, que es a los 6 años, que es diferente agarrar y testar a un chico de esta edad en la que tenemos que aplicar el cuestionario. Aplicar a un chico de 6 años, pero que ya sabe leer y escribir. Obviamente, el chico que ya sabe leer y escribir, no voy a ser tan cruel de pedirle 10 líneas, ¿no? Sino cuenta un cuentito que tenga su inicio, o qué está pasando, qué va a pasar, o sea, qué ha pasado, qué está pasando y qué va a pasar. No digan pasado, presente y futuro porque no lo entienden. Y podemos tener la historia. Pero muchas veces sucede que son muy chiquitos, por lo tanto prefiero implementar el cuestionario. Ya saben, o se implementa la historia o se implementa el cuestionario, nunca los dos. Nunca los dos juntos. Ahora bien, también espero que me hayan entendido los límites y el cuestionario lo van a tener, es muy facilito, lo van a tener en nuestro libro. Ahora vean ustedes, chicos, el cuestionario no es una encuesta. Repito, cuestionario no es encuesta. No es encuesta. Cuestionario, chicos, es el que nosotros lanzamos una pregunta para que el sujeto continúe asociando. Es decir, es el detonador, es el disparador de asociación. Y así también no es un cuestionario cerrado. Es decir, ¿cuántos años tiene? Jovencito es, pero más o menos, ¿cuántos años crees que tiene? ¿Cuán jovencito es? No. Debe tener 13, 14 años. Ah, ya. Vamos a la siguiente pregunta. ¿No? ¿Cuál es la parte más linda de su cuerpo? Sus ojos. ¿Por qué son sus ojos? ¿Por qué la parte más linda? Porque su mirada es bonita. ¿Por qué su mirada es bonita? Es decir, nosotros continuamos la asociación. Seguimos tratando de encontrar la asociación que hace la persona, que realiza la persona. Por lo tanto, o implementamos la historia o implementamos el cuestionario. Y el cuestionario en los test gráficos se constituyen, cada pregunta se constituye en un disparador, en un detonador de asociación. ¿Se entendió? Hasta acá, que es la parte de aplicación. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, licenciado, se entendió. ¿Habrá alguna pregunta que ustedes quieran realizar? Irma, ¿tendrás alguna pregunta? No, licenciada, por el momento no, gracias. Lo entendí bien. Bueno, de esta forma, chicos,
hemos terminado toda la parte de aplicación. Pero obviamente después viene el trabajo fino de nosotros los psicólogos. Y empezamos con todo lo que es la evaluación. Y ustedes han debido ver de que ahora en la evaluación, en todo test gráfico, tenemos distintos planos. Tenemos el plano gráfico, que es similar a todo lo que hemos aprendido ¿se acuerdan lo que hicimos en el Bartek cuando evaluamos los factores de expresión? Y yo les dije, y si no les dije con mucho énfasis, ahora les digo con énfasis, háganse su propio cuadrito de los factores de expresión. Cada test les va a dar algún dato más de los factores de expresión. ¿Se acuerdan que los factores de expresión evaluamos claridad, dimensión, dinamismo, si está arriba, si está abajo, si ubicación o localización del dibujo? Esas cosas, chicos, siempre las vamos a utilizar. Siempre nos va a marcar algo de nuestro testado. Por lo tanto, háganse, por favor, sus factores de expresión. No vaya a ser de que dentro de 7 semanas yo les diga, ¿quién ha hecho sus factores de expresión propio? Me manda y eso les significa un punto más, no, un punto no, 10 puntos más ponderados por encima de su aplicación. Ojo, no estoy ofreciendo. Es posible que lo haga. Ahora bien, por otra parte, chicos, tenemos el plano gráfico que es igualito al plano a los factores de expresión. Y vuelvo a repetir, háganse ustedes su propio, eso les va a facilitar muchísimo en cualquier tipo de evaluación. Les aseguro, o sea, les firmo. Me van a agradecer el día de mañana. Después viene el plano del contenido. Y en el plano del contenido vamos a responder a la pregunta, ¿qué dibuja? ¿Qué contenido dibuja? ¿Qué dibuja la persona? En el plano gráfico respondemos a la pregunta, ¿cómo dibuja la persona en el plano gráfico? ¿Cómo dibuja la persona arriba, abajo, a derecha, izquierda? O sea, compresión fuerte, compresión débil, etcétera, etcétera. En cambio, en el plano del contenido, como su nombre lo indica, ¿qué contenido tiene? Entonces, ¿qué dibuja la persona? Y ahí vamos a ver, dibujó pestañitas, su interpretación. Dibujó boquita de esta forma, su interpretación. Dibujó piecitos de esta otra forma, su interpretación. Dibujó palotes, su interpretación. Todo va a tener interpretación. Y ahí nosotros vamos a ver el plano del contenido. Chicos, el plano del contenido es el más moroso. Y tenemos 2 planos del contenido. El plano del contenido general y el plano del contenido específico. El plano del contenido general generalmente responde a los objetivos del test. Y uno de los objetivos del test del Macover es, por ejemplo, ver la orientación sexual. Por lo tanto, en el plano del contenido general vamos a contar ahí la elección del individuo. ¿Qué dibujó primero? ¿Qué dibujó después?
qué partes borró, qué partes no, pero además vamos a ver toda la orientación sexual. Eligió las dos personas, primero femenina, segunda masculina, o primero masculina y segundo femenina. O sea, en el plano del contenido general, vamos a ver sobre todo este objetivo del test de Markov que marca la diferencia con otros test, que es esto sobre la orientación sexual. Todo, entonces, si es orientación sexual, todo aquello que verse sobre la identificación del individuo. Identificación de nuestro testado. Vamos al contenido específico, y el contenido específico versa sobre el cómo dibujó las manitos, cómo dibujó las uñitas, cómo dibujó la pestañita, cómo dibujó el iris del ojo, es decir, todos los detalles que están en el libro. Imposible, chicos, evaluar un test sin el libro. Qué cruela de vil sería yo si les pongo un test y les digo, corríjanlo. O sea, además, apréndanse de memoria todo lo que dice el libro. Imposible. Nosotros tenemos que corregir el test con los textos. No podemos adivinar ni respaldarnos en nuestra memoria porque nuestro disco duro caería en desgracia, ¿no? Entonces, chicos, plano del contenido general, la orientación del test, la orientación sexual del testado, plano del contenido específico, los detalles. Con esto nos vamos a el siguiente plano de las estructuras formales. Estructuras formales, Piaget, chicos, Piaget, yo les dije, aprendan genética, porque la van a necesitar, y ahora van a ver cómo la van a necesitar, porque necesitamos no solamente en el plano de las estructuras formales, sino para analizar la edad mental, o sea, la inteligencia a nivel cualitativo de la persona que estamos testando. Chicocos, yo les dije que aprendan Piaget y que les iba a servir muchísimo y siempre. Quien no lo hizo, pues, bueno, lo aprende ahora, ¿no? Y entonces, en el plano de las estructuras formales vamos a tener cualitativamente la inteligencia del individuo, y esto lo vamos a ver a través de dos fuentes. Uno es la fuente misma del dibujo, que ustedes saben de que el dibujo tiene distintas etapas del desarrollo, y por lo tanto ustedes tienen que ver en qué etapa del desarrollo se encuentra esa persona. Y dos, chicocos, tenemos la otra fuente, que es o el cuentito, el cuento que ha armado. Vemos ahí cuán lógico o no lógico es el cuento que se ha inventado la persona. O el cuestionario, cuán lógico o cuán no lógico ha sido el cuestionario. Por lo tanto, tenemos las dos fuentes, chicos. En otros libros vamos a ver, por ejemplo, en Corman, cuando vamos a ver el test de la familia, nos vamos a percatar de que hay otro ítem más. Vamos a ver de que
va a hablar de, ¿es un dibujo racional o es un dibujo sensitivo? Y esto era para ver si la persona se mueve más por lo racional o por lo sensitivo. Pero eso no nos sirve mucho, más nos sirve en familia, en el test de la familia, en tanto relaciones. De todas formas, acá en el plano de las estructuras formales, a mí me gusta más que ustedes analicen la estructura intelectual a la que ha arribado el sujeto, y para ello ustedes tienen el insumo de las interpretaciones que ustedes pueden hacer del cuestionario o de la historia que hemos pedido al individuo. Quisiera parar acá y preguntarles, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, callar es otorgar. Por lo tanto, yo continúo. Resulta de que el plano psicoanalítico, chicos, plano gráfico, plano del contenido, plano de las estructuras formales, y ahora el gran plano psicoanalítico. Chicos, el gran plano psicoanalítico es la integración de todos los elementos que me han dado los tres planos. ¿En base a qué? A una lectura psicoanalítica. En realidad, el plano psicoanalítico es, por decirlo así, el informe del test. Es el análisis plasmado, es la investigación efectuada en el plano gráfico, en el plano del contenido y en el plano de las estructuras formales. Vamos a tener elementos, vamos a tener distintos elementos del testado. Estos distintos elementos tienen que integrarse. No vemos a una persona por partes. Los planos me hablan de esas partes, pero ahora esas partes tengo que integrarlas en base a una lectura, en base a un fundamento teórico, en base a una teoría que me permite leer esa estructura. Y la teoría que me permite leer esa estructura es la psicoanalítica. Por lo tanto, ahí yo voy a tener varios elementos que considerar. Desde el vamos, ya les digo, ¿no? Fíjense que en el fondo también el test de Macover, cuando yo pido, dibujo una persona y dibujo un hombre y una mujer, en el fondo estoy pidiendo de que plasmen la internalización de las figuras femeninas y masculinas. Y cuando plasman la internalización de las figuras femeninas y masculinas, también me están hablando un tanto de la relación que el sujeto ha establecido con su papá, con su mamá. Por lo tanto, es un test bastante completo cuando ustedes se ponen a analizarlo y se ponen a ver detalles por acá, ver detalles por allá, en el plano gráfico, en el plano del contenido y en el plano de las estructuras formales. Hasta que llegan al plano psicoanalítico y ahí tienen que saber relacionar todos esos elementos a los que hemos arribado. Con esto, chicos, termino
Es un test fascinante y si este les va a fascinar, van a ver cómo a raíz de este vamos a ver otros test que también son fascinantes. Lo que sí les tengo que decir es, aprendan Macover, apréndanlo, porque es la base de muchos otros test. En familia tenemos esquema corporal también, tenemos también identificaciones sexuales, tenemos también todo lo derivado del cuerpo. En familia cinética tenemos también lo mismo. En el HTP tenemos el cuerpo, tenemos parte de Macover. Por lo tanto, ustedes aprenden ahora bien Macover y van a ver cómo esto les sirve de base para los demás. Y con esto yo pensé de que me podía ir más temprano porque me tenían que llamar para el seguro y no me han llamado hasta ahorita. Por lo tanto, hemos concluido la clase, chicos. Pido de que hayan preguntas. Estoy presta a responder las preguntas. Ustedes para el lunes tienen que integrar, tienen tarea, pero este test van a tener que corregirlo muy rápidamente. Por lo tanto, apréndanlo, chicos, que les va a ser muy bien. ¿Preguntitas? Bueno, si no hay preguntas, chao. Gracias por venir, gracias por asistir. Y un abrazo grande, que tengan un lindo día. Cualquier cosa, tenemos el chat a su disposición. Pregunten a través del chat, me encanta cuando lo hacen. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen día. Chao, hasta luego.